Es sobre la mentira y cómo esto desagrada a Yahweh y las consecuencias que trae. ¿Sí? Entonces, ¿sabían que una de las cosas que Dios aborrece en su palabra son los labios mentirosos? Hoy quiero compartir con ustedes brevemente sobre la mentira, cómo esto desagrada a Yahweh. Debemos partir primero de ahí, en que sepamos todos que para nada agrada al rey la mentira, porque Dios nunca, bajo ningún motivo, nos miente. Él ama al que habla la verdad, al que dice la verdad. Entonces, el Señor no nos miente, Él no siempre nos dice la verdad. Entonces, pues, como tal, Él ama solamente a la persona que habla la verdad. Pero desde que el pecado apareció, también ahí aparece la mentira. Entonces, y en esto busca justificarse muchas personas, en la mentira, en cubrir, en hacer cosas que no se deben, en ocultar algunas verdades o debilidades o errores o tapar cosas, como decimos muchos. Pero por lo contrario a la mentira es la verdad. Y Dios ama la verdad, ¿verdad? ¿Cierto que sí? Entonces, el Señor nos dice, si vemos en la Biblia tenemos un gran caso, como el de Ananías y Zafira. ¿Sí? Vamos a Hechos de los Apóstoles 5:1 al 11. Amén. Dice, pero es cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y su trabajo y sustrajo el precio, sabiendo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles y le dijo, especialmente a Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mientas al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron, y sacándolo, lo sepultaron. Pasando un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había. Entonces Pedro le dijo, y ella dijo, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué convenisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta, y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre todos los de la iglesia, sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Entonces vemos ahí que la iglesia estaba llena del Espíritu Santo, y Ananías y Zafira quisieron darle una tierra como tal a la iglesia, como de su corazón, como a la iglesia. Bueno, pero en un momento ellos vendieron la tierra, la propiedad, pero en una cantidad, y al tener que entregarla, al saber que tenían que entregar el dinero a la iglesia, entonces dieron otro precio para poder quedarse con una parte, con una cantidad así. Cuando no era así, ya luego Pedro les preguntó, en ese momento, ahí vemos que Pedro les pregunta, ¿por qué se dejaron tentar del enemigo?
Y entonces, que por qué dejaron llenar el corazón de mentira y estaban mintiendo y estaban era tentando al espíritu, contristando al espíritu. Luego les dijo algunas palabras y pues ellos murieron. Pero bueno, yo les pregunto, ¿cuál fue la causa de la muerte de ellos? ¿Sería acaso porque no le dieron toda la parte completa al Señor? ¿Ustedes qué creen? Verdaderamente vemos que es porque le mintieron. Y no solamente le estaban mintiendo a la autoridad, al sacerdote, estaban mintiendo, era al Señor. Ellos le estaban mintiendo era a Dios. Y por eso fue el resultado. Porque sabemos que la paga del pecado es muerte. ¿Sí ven? Entonces, por esa misma causa no podemos mentir. Es muy importante que lo tengamos en cuenta y recordemos todo esto cada vez que de pronto nos tiente el enemigo y nos impulse a decir mentiras. ¿Sí? Vamos a Romanos 6:23. Amén. Okay. Dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Yeshua nuestro Señor. Amén. Si vemos entonces, no es del Señor mentir y no estamos agradando sino al enemigo, mas no a Yahweh. Entonces, yo les digo, hermanos, de que si el Señor aquí en su palabra nos está diciendo que no debemos mentir, tenemos que ser coherentes con lo que decimos, con lo que hacemos y más bien impulsarnos pues a siempre hablar la verdad. También vemos que en Proverbios 12:22, tengo mucha palabra. Proverbios 12:22. Claro. Bueno, Proverbios 12:22 dice, los labios mentirosos son abominación a Yahweh, pero los que hacen verdad son su contentamiento. Entonces ahí vemos pues que es confirmación del Señor, que los que dicen mentiras es abominación a Yahweh. Entonces debemos desagradar a Dios. También vemos, vamos a buscar también Primera de Pedro 3:10. Primera de Pedro 3:10. Dice, porque el que quiere amar a la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal y sus labios de no hable engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. Entonces allí vemos también pues una enseñanza de que igual la mentira es algo malo, algo que no debemos tener, por ende entonces no lo podemos hacer. ¿Sí? Entonces, generalmente las personas que mienten son falsas, que no son dignas de confiar en ellas, que son capaces de todo, que son peligrosas, que no entienden nada, no saben sino mentir. Y sabiendo que no se mienten ellos mismos, le mienten primeramente a Dios. O sea, esta es la parte de que estas personas pertenecen es al diablo, aman es al diablo los que mienten, porque si bien sabemos, el diablo es el Dios de la mentira. Entonces, pues le están sirviendo al diablo más no a Dios. Entonces, esta palabra la podemos ver en Juan 8:44. Juan 8:44.
Amén. Dice Juan 8:44, dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces, todas aquellas personas que dicen o decimos mentiras, no estamos adorando al Señor, porque Dios no es la mentira, es de el padre, el diablo. El Señor nos guarde porque no debemos hacerlo. Entonces, vemos pues que la misma palabra dice que no estamos agradando al Señor, entonces debemos actuar de mejor manera. Entonces, el consejo es de que debemos concientizarnos de lo que estamos haciendo, porque verdaderamente los tiempos no están como para seguir desobedeciendo al Señor. Entonces, el consejo mío es que de parte del Señor, los hijos hablen verdades a sus padres. Los padres siempre digan la verdad a sus hijos. Los jefes, como en las empresas, los jefes siempre deben de ser honestos y hablar siempre con la verdad. Igualmente los empleados con sus jefes, siempre hablar las verdades. Igualmente, a partir de hoy, yo digo pues que en el nombre del Señor, nosotros como cristianos, como hacedores de la palabra, debemos hablar siempre con la verdad entre nosotros mismos, como creyentes, como con nuestra autoridad, como con la pastora, siempre debemos ser honestos, hablar siempre la verdad y no mentir, porque si le estamos mintiendo a nuestra pastora, contristamos al Espíritu Santo y pues por la misma razón estamos fallándole al Señor. Claro, abrimos puertas al enemigo, obvio. Entonces, miremos, vamos a Hechos 5:3, que allí también nos dice algo. Ahí veíamos ahora lo de Ananías, ¿cierto? Entonces, era lo que le dijo Pedro a Ananías, ¿por qué llenó Satanás su corazón para que mintiese al Espíritu Santo y sustrajese del precio de la heredad? Entonces ahí vemos que Pedro le estaba reclamando a Ananías el por qué dejó, sabiendo que era un hijo del Señor, por qué dejó simplemente como por no dar todo, porque él quería de pronto una parte, le parecía mucho lo que estaba dando a la iglesia. Entonces, ¿por qué se dejó que el enemigo pues le llenara de mentiras y como de avaricia, ¿cierto? Se puede decir, de avaricia de él que hace con una parte. Entonces dijo, la mentira fue por eso. Entonces vemos pues de que Ananías mintió por eso, porque se dejó engañar del enemigo. La tentación de Ananías no era mentirle al Espíritu Santo, pero Pedro sí le dijo que al mentir, él estaba mintiendo, al mentirle al pastor, él estaba mintiendo, era al Espíritu Santo. O sea, que mintió y contristó al Espíritu Santo. Y para terminar, vamos a Colosenses 3:9-10. Amén. Colosenses 3:9-10. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestidos de nuevo, el cual conforme a la imagen de lo que creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Vemos, entonces, si ya somos nuevas criaturas, ya hemos dejado ese viejo hombre, entonces debemos dejar todas las ataduras, todas esas mañas que teníamos, todas esas cosas pues que nos hace mentir y que nos hace caer, porque verdaderamente el Señor nos está llamando, verdaderamente nos está llamando ahora a que lo conozcamos, a que sepamos las cosas ocultas que nosotros no conocemos. Entonces pues debemos nosotros obedecerle al Señor. Ahora sí Yahweh nos está llamando de nuevo a casa, nos está lavando más y más cada día.
Él nos está mostrando las cosas que no sabíamos y de todas las cosas nuevas y bonitas que nos parece que nos estábamos perdiendo, nos está dando una nueva identidad, estamos conociendo sus fiestas, este Shabbat que de verdad que es glorioso para el que lo recibe y lo hace pues verdaderamente, y el que obedece al Señor. Nos está diciendo que debemos cuidar nuestro cuerpo, que debemos comer, que no debemos hacer y todo. Entonces, esto es un privilegio que el Señor nos diga ahora, que nos está mostrando sus hermosuras que tenemos. Entonces, una manera de agradar al Señor es esta, que debemos obedecerle. Si Él hoy nos está concientizando de que mentir solo nos trae la muerte, que solo nos trae cosas malas, entonces pues ya sabemos y cada uno sabe si lo hace o no lo hace. Pero sí digo y le digo a la congregación del Eterno que su palabra no miente, la palabra del Señor no miente, no miente jamás, porque si algo nos la ha dado es para que la aprendamos, la pongamos por obra y la enseñemos a nuestros seres queridos. La palabra del Señor nunca nos miente. Él en sus mandamientos dice claramente, uno de los mandamientos es no robar. Si como tal cumplimos el día de reposo, pero faltamos al no mentir, no estamos haciendo nada. Si hacemos uno, dos, tres o cumplimos cinco, pero los otros cinco no los estamos cumpliendo, verdaderamente estamos mintiendo al Señor, invalidando la ley del Señor, entonces pues estamos muy mal. El Señor nos está llamando, nos está dando esta oportunidad de que aprendamos, de que conozcamos su palabra, de que entendamos verdaderamente para qué son estos mandamientos que Él nos ha dado, la ley para lo cual Él nos está enseñando ahora. Entonces no podemos invalidar ninguno. Entonces, el Señor es un Dios vivo, entonces por lo tal debemos cumplir todo lo que Él nos está enseñando. Y sabemos que estas cosas, si no las cumplimos, tienen causas y consecuencias. Todas las mentiras caen. Una persona que miente y miente nunca va a estar bien, porque siempre tiene que buscar una mentira para tapar otra. Entonces nunca va a encontrar una solución a nada, porque va a estar en un conflicto total. Entonces, pero sabemos y debemos entender de que la mentira siempre va a salir a la luz, siempre va a resplandecer como el sol que brilla. Entonces, el sol nos brilla pues por eso, porque el Señor nos ama, porque el Señor es bueno y es así. Entonces, por lo menos yo de mi corazón le digo a la congregación, amemos a Yahweh porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia, y que hablemos la verdad, quien ame a Yahweh y lo tenga en su corazón. Esta era mi reflexión, corta, pero pues espero que sirva en el nombre del Señor. Muchas gracias. Shabbat Shalom. Dios los bendiga.